Hoy vamos a traerte la palabra de Dios para que tu fe pueda ser fortalecida y tú puedas entender por qué es que nosotros salimos a las calles a predicarte el Evangelio. No es porque no tengamos cosas que hacer, sino porque su servidor ha encontrado en el Evangelio el poder de Dios, no solamente para sanar una enfermedad física, sino también para sanar el alma y el espíritu, recordando que el cuerpo no solamente es cuerpo, sino también es alma y es espíritu. La misma palabra de Dios nos enseña que no solo de pan vivirá el hombre, eso está escrito en Mateo 4:4, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el ser humano está atravesando por situaciones que no están en su alcance poder cambiarlas, es ahí donde entra el poder de Dios, que es por medio de la palabra. Así que te voy a leer la escritura que se encuentra en Romanos 6:23 y te la vamos a explicar para que tú puedas entender lo que no se puede entender con sabiduría humana, sino que esto es con sabiduría de Dios. Esto es a través del Espíritu Santo de Dios, el que nos da el discernimiento y el conocimiento para poderles explicar la palabra de Dios. No está en nosotros como seres humanos, no tenemos la capacidad para entender la mente y la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios es infinita y la mente del ser humano es finita, tiene un límite. Así que la escritura dice en Romanos 6:23, Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este pasaje de la palabra de Dios nos habla de una realidad y de una verdad que todos los seres humanos estamos viviendo cuando nosotros no conocemos por qué es que Dios vino a través del Hijo llamado Jesucristo. La palabra de Dios dice que hay algo que nos puede separar del amor de Dios y es el pecado. Por eso dice que la paga del pecado es una muerte, pero no nada más es una muerte física. Recuerda que tú y yo, cuando dice la escritura en Génesis, que Dios creó al hombre a imagen y semejanza en el huerto del Edén, el hombre fue creado como Dios. Él era eterno como Dios. Pero ¿qué lo separó del amor de Dios? ¿Qué hizo que Adán se saliera del Edén? La desobediencia a Dios. La desobediencia a Dios es todo lo contrario a la palabra de Dios. Y eso Dios le llama pecado. El pecado nos separa de Dios y hace que nosotros entremos a una muerte espiritual. La muerte espiritual no es otra cosa más que la separación de Dios y el hombre. Es por eso que el hombre puede experimentar lo que es el dolor, la tristeza, la angustia, la enfermedad, la soledad. ¿Por qué? Porque estamos separados de Dios. Porque el pecado no solamente le da el paso a la muerte, que es la separación de Dios con el hombre, sino también fomenta algo que el hombre sin Dios practica mucho, que es la incredulidad. El hombre fue creado para adorar. Por eso es que tú y yo tenemos un vacío dentro de nuestro corazón. Ese vacío el ser humano lo busca llenar con cosas materiales, con casas, con carros, con el amor de una persona, porque para eso Dios nos creó ese vacío en el corazón, para que tú y yo pudiéramos buscarlo y adorar a Dios. Es por eso también que el ser humano busca creer en algo o en alguien y se busca hacer un propio ídolo que le busque el ser humano para buscar adorarlo. Pero hoy yo quiero enseñarte, conforme a la escritura, que no todo es Dios y no todo merece ser adorado.
sino solamente hay uno digno de alabanza y digno de adoración, y su nombre es Jesucristo. La palabra de Dios dice en Juan 3:17, te lo leo. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesucristo, el cual tú y yo a veces solamente recordamos en Semana Santa, ese Jesús, el cual tú crees que nada más hay que buscarle una fecha en todo el año. Ese Jesús murió en el Monte Calvario, crucificado, y como el peor de los asesinos y delincuentes, para que tú y yo pudiéramos tener acceso al Padre. Dios no mandó al Hijo para que tú y yo lo recordáramos como una fecha conmemorativa. Dios mandó al Hijo para que sobre el Hijo fuera descargado la justa ira de Dios, porque Dios es santo. Y tú y yo, como seres humanos imperfectos, no vamos a poder cumplir la justicia divina de Dios. Es por eso que yo quiero leerte una historia que está narrada aquí en la palabra de Dios, para que entiendas más ampliamente a qué vino Jesús. Y esa narrativa viene en Juan 8. Gloria a Dios. ¿Dice ahí? Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok. Dice, Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió temprano, y todo el pueblo vino a él. Y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés a apedrear a las tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieron en preguntarle, enderezó y les dijo: el que vosotros estéis sin pecado, sea el primero en arrojarle la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, ve y no peques más. Esa es la enseñanza más clara, hermano, a lo que tú puedes entender que el Evangelio es las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que hizo Jesús por ti, por mí. Jesús vino a darnos la oportunidad de tener un nuevo comienzo. Jesús vino para que tú y yo no tuviéramos que pagar la paga del pecado, que es la muerte, que es la separación de Dios. Pero también la Escritura nos habla en Apocalipsis que también la segunda muerte es donde el alma va a la condenación eterna, y esto es el infierno. El infierno es ahí, ese lugar en donde el alma que muera sin Dios va a pasar la eternidad. Es por eso que Jesús es más que una Semana Santa, es más que un tiempo de no comer carne de cerdo, porque según eso contamina al hombre. Yo quiero hoy tú que entiendas
que lo que contamina al hombre no es lo que entra al cuerpo, sino lo que sale del cuerpo. El homicidio, los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, las hechicerías, todo lo que el hombre, el odio, el resentimiento, la amargura, la falta de perdón, eso es lo que contamina al hombre y eso es lo que nos condena delante de Dios. Eso es lo que nos lleva a practicar lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Escritura. Es por eso que tú y yo estamos viviendo de una manera que solamente, hermano, expresa dolor, tristeza, angustia, amargura y soledad. Es porque estamos separados de Dios, porque dice la palabra de Dios, dice que separados de Dios nada podemos hacer. Nuestra vida es como las hojas que son desprendidas de la rama y son llevadas por el viento. Así es la vida del hombre sin Dios. Es llevada por la maldad del hombre y del ser humano, que estamos cosechando, hermano, tanta desgracia, tanta tristeza. ¿Es por qué? Porque nosotros todavía mora el pecado. Para que nosotros podamos ser libres, tenemos que reconciliarnos con el Padre. ¿Y quién es ese reconciliador? Jesucristo. Pero yo quiero que tú entiendas por qué es que hemos sido condenados. Juan 3:18 lo dice claramente. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es lo que te condena? Tu incredulidad. ¿Qué es lo que a mí me condena? La incredulidad. El no creer en Jesús como el Señor y Salvador. Eso nos condena. Eso nos sigue separando de Dios, el Padre. Por eso tú tienes que entender lo que hoy la Escritura nos sigue enseñando. Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hoy solamente hay un camino, es Jesucristo. Solamente hay un mediador, dice la palabra en 1 Timoteo 2:5, que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si tú quieres tener verdaderamente una relación correcta con Dios, no puedes acercarte a una religión que no sea Jesucristo como Señor y sea el fundamento de esa religión. El fundamento de Dios es Jesucristo, es la palabra. Por eso nosotros salimos a las calles a predicarte a un Jesucristo resucitado, a un Jesucristo que resucitó el tercer día de la muerte y le quitó al enemigo, a Satanás, la llave del Hades, para que tú hoy pudieras con Jesucristo tener vida eterna, porque un día tú y yo vamos a morir. Como lo dice la Escritura en Hebreos, para el hombre que muere una sola vez, y esto es el juicio. Nosotros cuando dejemos este plano terrenal, esa carne en la cual tú vives hoy va a volver al polvo. Pero tu alma es la que se va a estar, o la que se va a presentar delante de Dios. Y esa es la que está en juego, el alma. Es por eso que Dios mandó a Jesús. Porque Dios no vino a condenar al mundo, sino a ser salvo por medio de Él. Esa es la invitación de la palabra.
Eso es lo que el Evangelio nos enseña con las buenas nuevas de salvación. Hoy tú puedes rechazar al Hijo de Dios. Hoy tú puedes rechazar esta palabra y endurecer tu corazón y confiar en tu intelecto, confiar en tu título, confiar en tu maestría y en lo que tú sabes. Pero recuerda que ni tu título, ni tu maestría, ni tu conocimiento, ni todo tu dinero tiene el poder para darte más vida de la que tienes ya en este tiempo destinada por Dios. Y ahí todos nos vamos a presentar delante de nuestro Señor. Y es en vida que nosotros podemos recibir gratuitamente esta salvación, recibiendo al Hijo de Dios como nuestro único y suficiente Salvador. Es por eso que tú tienes que enseñar y saber que la incredulidad te aleja de Dios, te hace autosuficiente. Pero cuando llegas a un tiempo de enfermedad, en donde ni tu dinero, ni tus recursos, ni tu conocimiento te pueden ayudar, es ahí donde puedes entender lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, porque ahí fue donde Jesús llevó todas nuestras enfermedades, dice la Escritura. Dice que por sus llagas fuimos sanados y curados. Es por eso que cuando la ciencia médica llega a su límite, los mismos médicos lo reconocen y dicen: solamente un milagro puede salvar a tu paciente. Es ahí donde entra la mano de Dios. Es ahí donde el poder de Dios se hace manifiesto, para que sepan que no hay un Dios tan grande como el que está escrito aquí en la palabra de Dios, y su nombre es Jesucristo. Así que si alguno quiere recibir a Jesús como su Señor y Salvador, recuerda que ese regalo es gratuito y solamente es en vida. Muerto ya no hay más redención por los pecados, es en vida que nosotros podemos recibir ese regalo gratuito de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y si hoy tú quieres recibir ese regalo, solamente tienes que hacer una oración sincera desde lo más profundo de tu corazón y decirle: Señor Jesús, perdóname por mis pecados, perdóname porque reconozco que había sido incrédulo, que había dado honra y gloria a otras cosas que no eran Dios. Pero hoy sé por la palabra de Dios que solamente tú nos has mandado a uno que puede justificarnos delante de ti, y su nombre es Jesucristo. Y hoy te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis rebeliones, te pido perdón porque he sido idólatra al no adorar al único Dios verdadero. Porque hoy, conforme a la Escritura que se me ha hablado, he aprendido que solamente hay un Dios y un mediador para con el hombre. Yo te pido, Señor, que me perdones, que hoy, a través de ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, perdones mis pecados y me pongas esas vestiduras blancas, limpias y resplandecientes delante de tu presencia, y que anotes mi nombre en el libro de la vida. Di tu nombre, y que hoy tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y yo solamente te puedo decir una cosa, que entonces ese velo que estaba en tus ojos y que endurecía tu corazón va a ser rasgado, y que esa incredulidad ya no va a estar más en ti, porque ahora el Hijo de Dios sabrá que hoy en la tierra una creación se volvió hijo de Dios, porque dice la Escritura que no todos somos hijos de Dios. La palabra de Dios nos dice en Génesis que somos creación de Dios, pero en Juan 1 del 10 en adelante dice que los que le recibieron y creyeron en Él, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que hoy, si tú has hecho esta oración de fe, te felicito, enhorabuena, porque has pasado de ser creación a hijo de Dios. Y una cosa estoy seguro,
que vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Así que si tú gustas y tú quieres darnos el nombre de tu familiar, gloria a Dios, podemos orar por él. Para eso Dios nos ha traído, para orar y para que el nombre de Dios sea glorificado y tú sepas que no hay Dios como nuestro Dios, como la escritura de Dios dice en el Salmo 24, porque de Jehová es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan. Así que con eso te dejamos, y si tú quieres que oremos por tu familiar, puedes acercarte, que para eso estamos para servirte, estamos para que el nombre de Dios sea glorificado, y si a Dios le place glorificarse sanando a tu familiar, gloria a Dios, para eso estamos. Que Dios te bendiga.